Muy pero muy buenas tardes, amantes del fútbol. Aquí con ustedes Jorge Gustavo Fernández en una edición más de su programa Futboleros en vivo y en directo desde el Estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira para llevarles las instancias del partido correspondiente a la fecha número 2 por la zona 6 de la región litoral norte de este torneo Regional Federal Amateur edición 2025-2026. Estamos con nuestro colaborador en cámaras, Alan. ¿Cómo estás, Alan? Hola, muy buenas tardes, estoy muy bien por este día que se va a disputar este partido entre River Santa Rita y Guaraní Antonio Franco. Muy bien, también con nuestro colaborador Luis Rojas, que está en este momento trabajando con las alineaciones. Una linda expectativa aquí para el comienzo de este partido, sobre todo por ambos equipos, sobre todo por Guaraní, que debuta en su estadio, estrenando césped tratado, nuevo para este torneo, exclusivamente, y pensando en un ascenso que tan esperado por el equipo de la Franja, ya que su clásico rival, el Club Atlético Bartolomé Mitre, ascendió al Federal A, Crucero del Norte descendió del Federal A, y Guaraní no quiere perderse su protagonismo nacional en la categoría. Coincidimos que estamos en la cuarta categoría del fútbol argentino en este torneo regional federal amateur. Plaza que se ganó Guaraní en este torneo debido al campeonato logrado hace aproximadamente un par de semanas, un poco más, cuando salieron campeones de la Liga Posadeña de Fútbol. Estamos viendo el ingreso de los árbitros. Mientras tanto, nuestro colaborador y comentarista Luis Horacio Rojas les va a saludar y nos vemos en un instante mientras él habla con ustedes. Buenas tardes a todo el público futbolero. Estamos aquí, una hermosa tarde para disfrutar este encuentro. La segunda fecha del torneo regional federal amateur, donde se enfrentan el local Guaraní Antonio Franco contra River de Santa Rita. Los dos vienen de una derrota. Guaraní perdió de visitante la primera fecha contra Brown y River que viene de perder de local contra Colonial. Así que bueno, en esta segunda fecha vemos cómo van a responder los equipos, qué cambios tácticos y estratégicos van a llevar a cabo para poder, de alguna manera, en esta segunda fecha empezar a por lo menos remontar esa derrota y empezar a tratar de acomodarse un poquito más en el grupo. Hoy Guaraní, con toda la obligación, porque es el equipo local, va a tener que ir a buscar el partido, y River, que lo conocemos, un equipo duro, difícil, un equipo que tiene una buena defensa, buenos centrales. Seguramente lo va a esperar los primeros minutos y va a ver cómo se acomoda para ir buscando alguna oportunidad de contraataque, principalmente por el lado de Glance, que ya lo conocemos, dos equipos que se conocen, jugadores digamos, de experiencia ya en esta categoría, así que bueno, linda expectativa. Veremos cómo responde este campo de juego. Bueno, lamentablemente por la lluvia de ayer está un poquito deteriorado en alguna zona, pero se trabajó en el campo de juego, en el drenaje, en el césped. Así que bueno, veremos cómo responden a la exigencia de este juego. Ya sabemos que son dos equipos que se conocen, va a ser un partido de tensión, un partido trabado, disputado. Y bueno, la expectativa está en ver cómo principalmente se reponen a los dos equipos a la derrota. Creo que principalmente para River fue una sorpresa para todos la derrota local y la manera en que cayó ante Colonial. Así que veremos entonces cómo se reponen los dos equipos a esa derrota de la primera fecha. Muy bien, vamos con las alineaciones. El equipo de River sale con Pablo Noll en el arco, Christian Friedrich en la saga central, Maidana lateral izquierdo, Darks número 4 lateral derecho,
Díaz con la 5, Mesa con la 6, Moraes con la 7, Rodríguez con la 8, Butke con la 9, Glancel con la 10 y con la 11, Franco Trinidad. Guaraní Antonio Franco sale con Flores en el arco, Vallejo, Martín Romero, Agustín Vallejo de 4, Adami de 5, Galván, Vera con la 7, Báez con la 8, con la 9, Mauro Gómez, el goleador, con la 10, Galeano y con la 11, Dávalo. También tenemos aquí los suplentes del equipo de River Plate, William Noll, Díaz, Richard Friedrich, Vicentini con la 15, Vargas con la 16, Goki, Jorge con la 17 y Doreto con la 18. El equipo de los suplentes, los jugadores suplentes, perdón, del equipo de River, de Guaraní, perdón, son Márquez, Machado, si me corregí este nombre, por favor. Benítez. Benítez con la 15 Ducto, con la 16 Duarte, Santiago Duarte, 17, ¿quién es? Enzo Calem, con la 17. La verdad que ahora voy a emitir una opinión yo futbolística. Me parece a mí que Santiago Duarte es el centrocampista que necesita Guaraní tener de arranque. Esa es mi visión como espectador, como periodista deportivo. Para mí Santiago Duarte es el jugador que tiene que ir siempre de arranque, ya que es el que le da el juego y es el armador de juego que tiene este equipo de Guaraní, Antonio Franco. Al menos así fue en todo el torneo de la Liga Posadeña. Ya ingresaron los dos equipos, vamos a ir viendo entonces cómo va a arrancar este partido. Mientras tanto, me voy a tomar el atrevimiento de saludarle a un gran amigo y colega aquí, Facundo Benítez. ¿Cómo está, Facundo? ¿Algún saludito para la gente? Hola, Jorge. Bueno, gracias por la oportunidad, ¿no? Un saludo, por supuesto, para todos los que están siguiendo la transmisión. Si me permitís, un saludo para todo el barrio Villacabello. Muchísimas gracias, Facundo Benítez, periodista, locutor, relator, comentarista, siguiendo la campaña de muchos clubes aquí de Misiones, siempre también para Radio Rebel, y aquí compartiendo con nosotros esta ubicación privilegiada dentro del Estadio Guaraní para la transmisión de este partido vía streaming de TV. ¿Algún saludito? Bueno, vamos a saludar especialmente a toda la gente del Alto Uruguay que nos está viendo en directo, a todos los hinchas de River de Santa Rita que seguramente estarán prendidos a la transmisión. Saludamos a Pablito Rambo, también a Charrúa Sanguinete, Manuel Padilla, y saludamos a toda la gente de DXT, Revista Digital Oberá, que según lo que nos dijeron hoy van a retransmitir también este partido a través de nuestro canal. Así que mientras tanto le dejamos con el comentario de Luis Rojas. Bueno, los equipos se están preparando. Guaraní con la camiseta tradicional y River con la camiseta muy parecida al Flamengo de Brasil. Todo listo para arrancar el partido. Bueno, vamos a ver River con Butke. Todo listo, va a arrancar el partido. Bueno, arranca el partido, mueve Butke, arrancó el partido. Aquí en Villa Sarita, moviendo el equipo de River, defendiendo el arco que da espaldas al anfiteatro Manuel Antonio Ramírez, Río Paraná. Y Guaraní defendió el arco que da de espaldas al centro de nuestra ciudad.
Centro rápidamente al medio a Friedrich, ya despejando. Va a salir despejando el jugador de River. Vamos a esperar la hinchada que se hace presente en la barra de Guaraní Antonio Franco. Vamos. Lateral por la banda izquierda para el equipo de River Plate. Pelotazo largo para el cabezazo de Butke. River que recuperó a Butke. Se viene River con el Moraes. Ahí Butke nuevamente luchando. Trinidad. Rodríguez. Rompe portones fortísimo allí entre los hinchas. Bengalas. Esperemos que no ocurra ningún accidente con el tema de la pirotecnia. Recordamos que la pirotecnia está prohibido, pero a veces se lo permite. Esperemos que no ocurra ningún accidente porque a veces explota muy fuerte y puede fallar, generar un accidente. Esperemos que no suceda eso. Saludamos a todos los de River, seguidores del canal, suscriptores. Si no te suscribiste y te enganchaste ahora, apoyanos con tu like, apoyanos con tu suscripción al canal que es totalmente gratis. Radiolider.com.ar, nuestro sitio oficial futbolero, nuestro canal de YouTube. Trabajamos para llevarle a la gente contenidos gratuitos de fútbol regional y local. No tenemos subsidios municipales, no tenemos subsidios de gobierno, no tenemos subsidios estatales, nacionales. Nos manejamos con recursos totalmente propios y a veces se nos hace difícil hacer transmisiones entre semanas justamente porque tenemos que trabajar. Vendría a ser como lo mismo que muchos jugadores de diferentes clubes lo hacen, que son jugadores de primer nivel, pero también tienen que trabajar de otra cosa. Bueno, nosotros exactamente lo mismo. Aún así tratamos de realizar todas las capacitaciones e inversiones necesarias para llevarle a ustedes lo mejor y que puedan ver los partidos de su equipo. Tal vez no pueden venir, están en alguna parte de la provincia, no pueden venir. Centro para la entrada de Mauro Gómez. Era muy buena la intención. La recupera rápido. Romero se queda con la pelota. El arquero Pablo Noll. ¿Algún comentario, Rojas, sobre estos comienzos? Seguimos aquí en vivo y en directo. Falta en el medio, tiro libre para el equipo de River. Tenemos algunos mensajes. Vamos a ir leyendo a medida que vayan llegando. Judith Rebeca Bejarano dice: hola, qué lindo se ve. Bueno, muchísimas gracias, Judith, por estar conectada allí. Viene el centro hacia el lateral izquierdo para el ataque de River. Hay lateral que favorece a la franja del lado del lateral derecho. Rápidamente lo que ejecuta para Flores. Flores que sale jugando con un zurdazo arriba. La pierden con Moraes. Moraes para Butke. Butke que la aguanta. Butke para Rodríguez que la pierde. La gana aquí Báez. Abre en la cancha para Galeano. Offside de Galeano es lo que está cobrando el juez de línea. Tiro libre para River. ¿Cuántos minutos llevamos jugados, Alan? Van 5 minutos de este primer tiempo. 5 minutos de este primer tiempo. Guaraní River 0-0. Recordamos que ambos equipos perdieron en el debut. Entonces están sí o sí necesitados de ganar para reacomodarse y tener chances de clasificación para la siguiente instancia de este torneo. Falta de Glancel, es lo que dice el juez.
sobre Nicolás Vallejos. Tiro libre para Guaraní. ¿Algún comentario, Rojas? No, partido parejo por ahora. La verdad que está principalmente atacando River por el lado sector izquierdo, con algunos pelotazos. Recibe una falta de Lancer que saltó con el codo. Guaraní también con una aproximación, un tiro libre, pero hasta ahora bastante parejo el partido. Partido trabado en el medio, lo que estamos observando, pelotazo de aquí, pelotazo de allá, peleas arriba, no baja la pelota nunca, ahora la intentan bajar. Friedrich que la gana, Friedrich que se va al ataque, toca pared con Grancel, Friedrich hacia atrás, con la 3, ahora viene Moraes, atención que Moraes es muy bueno, intentaba para Butke el pase al vacío. La pelota se va por línea de fondo, hay saque de arco para el equipo de Guaraní, Antonio Franco. Sí, claramente el sector izquierdo, el sector de ataque de River con Lancel. Butke poniendo el cuerpo ahí adelante dentro de los centrales. Difícil de marcar Butke, grandote. Difícil, número 9, bastante difícil para marcarlo. Está generando unas complicaciones en la sala central de Guaraní. Sí, Butke que juega muy bien, de espalda al arco, sabe poner bien el cuerpo, aguanta bien la pelota cada vez que le llega, forcejea con los defensores. Es el típico 9 de área aguerrido, con gol, con llegada, y que además te pelea y te aguanta muy bien la pelota en ataque. Es un jugador, un delantero, centro delantero clásico del fútbol argentino. Se viene River, Rodríguez. Atención, anticipo de Vera. La pierde, la recupera Moraes. Pelotazo de Báez, que no llega a buen curso. El arquero Pablo Nol se queda con el balón. ¿Algún saludito para Daniel Rojas? No, en particular para todos los que nos están siguiendo la transmisión en este momento. Muy bien, Rojas, gracias. Martín Romero, número 3 de la franja. Presión ahí de Díaz. Primeros instantes del juego. Estamos viendo un partido muy peleado, sobre todo en el medio del campo. Hasta ahora ninguno de los dos ha generado alguna jugada clara de gol. ¿Cuántos minutos llevamos, Alan? Van 8 minutos de este primer tiempo. ¿Algún saludo especial para alguien, Alan? No, saludos para toda la gente que nos está apoyando en estas transmisiones y en este canal. Muchísimas gracias, Alan, nuestro camarógrafo oficial de Futboleros. Se viene Guaraní, la verdad que linda tarde para jugar al fútbol después de la intensa lluvia que tuvimos ayer. Se viene Guaraní con Galeano. Atención, Galeano mete el centro. No la puede retener Mauro Gómez. Despeja River, mano de Maidana. De Díaz, perdón. Díaz saltó allí como un jugador de vóley con las dos manos hacia adelante, la sacó hacia afuera. La despejó, no sé, ¿viste las dos manos o no? Sí, claramente. Después quiso esconder para que no le dé algo, pero era muy evidente la mano. Una buena aproximación de Guaraní, abriendo por el sector izquierdo con Galeano, tirando el centro. Casi le queda a Mauro Gómez para anotar, pero bueno, vino la mesa y lo pudo despejar. Vamos a saludar también a Alejandro Argüello, que en estos momentos con su equipo está transmitiendo Mandillú, que juega contra Boca Unidos, un clásico de la Liga Correntina. Mandillú está libre hoy en su zona por el torneo regional federal amateur. Para todos aquellos que conocen el equipo Mandillú, Mandillú salió campeón del torneo de la Liga local, salió campeón del torneo provincial, armó un equipazo para el regional y hoy está libre. Y allá nuestro amigo Alejandro Argüello va a rodar transmisiones junto a Francisco Falcón y Silvana
son los que cubren la campaña. Saludamos muy gratamente a nuestros amigos de Corrientes. Tiro de esquina para Guaraní. Lado izquierdo. Va a meter el centro al área seguramente. Va buscando la cabeza de Mauro Gómez. O de Nicolás Vallejo también, que viene al ataque. Se demora el tiro de esquina. Viene el tiro de esquina. Centro al medio. Entra Mauro Gómez. Pasa de largo la pelota. La despeja. La deja salir allí Cristian Friedrich. Saque de arco para el equipo visitante. ¿Cuántos minutos tenemos, Alan? Van 11 minutos desde el primer tiempo. 11 minutos. 11 minutos recién. ¿No iba 15? No, van 11. 11 minutos recién. Bueno, partido luchado, trabado, peleado en el medio. La única situación que podríamos decir que fue clara fue esta, pero pasó de largo el tiro de esquina. Así que, por el momento, nada sobresaliente en este partido. Sí, prácticamente Guaraní está repitiendo el mismo esquema de juego que contra Brown. Con 4-3-3, 3 delanteros, 2 por afuera. Y vemos también los mismos, la misma dificultad que tiene Guaraní, que es la generación de juego. Apoyo el comentario inicial tuyo, Jorge, con respecto a que Santiago Duarte podría ser un jugador que le aporte principalmente generación de juego, que es lo que está faltando a Guaraní. Principalmente ahí vemos que es tratar de recuperar a través de la presión en el medio campo y después abrirlo para el sector izquierdo o derecho, ya sea con Galeano o con Dávalo. Muchas gracias, Rojas. Pared. La pelota se va afuera. Sí, Santiago Duarte es un jugador que se para en el medio y las pide todas. Tanto hacia atrás como hacia adelante. Y se combinaba muy bien en la liga con la subida de los dos laterales. Joaquín Machado por izquierda, Julián Vera por la derecha. Y con Máximo Duto, que también está en el banco, que habían formado un excelente mediocampo en la liga posadeña ante todos los rivales con los que se jugó. Aquí vemos un offside de Dávalos. Bueno, y la verdad que yo soy del estilo del Coco Basile, equipo de memoria no se toca, equipo que gana, tenés que seguir con la misma hasta lo último, y cuando vos veas que hace falta algún cambio, algún refuerzo, bueno, te reforzás. De hecho, no entiendo por qué Santiago Duarte perdió su titularidad. No sé si estará lesionado o algo así, pero la verdad que es un jugador que a mí en lo particular me gusta mucho. Es un jugador que genera mucho juego y sobre todo hace jugar al equipo. Y es lo que le estaría faltando a este equipo de Guaraní, Antonio Franco, es desde mi opinión aquí, como periodista futbolero, es lo que estoy viendo yo que le está haciendo falta a Guaraní, como dijo nuestro colaborador Rojas, la generación de juego es lo que más le complica a la franja. ¿Sí? Bueno, seguimos. Aquí la tiene Vera. Toca hacia atrás. Flores que sale jugando. Ahora hacia la derecha. Se viene Guaraní. Falta desde atrás de Moraes. Tiro libre para Guaraní. Una falta un poco tonta, pero podríamos decirlo falta táctica. Sí, bueno, el tema es que a fuerza de falta, Guaraní se está acercando peligrosamente al arco de River. Ya van, este va a ser tercero, si no me equivoco, tercer tiro libre que favorece a Guaraní. De a poquito, bueno, pues esa falta táctica parece peligroso si el equipo se va para atrás, digamos, básicamente. Y bueno, es apretar en el medio, de presionar arriba, tratando entonces de ganar el medio campo. Ahora, cada contraataque Guaraní es una falta. Ahí viene
no, sí, saque de arco. Muy bien. Seguimos. Sale River. Lateral para River desde el lateral izquierdo. Te recordamos que estás en Futboleros, nuestro programa de YouTube, donde transmitimos en vivo partidos de la Liga Posadeña de Fútbol, torneo regional, y donde el fútbol nos lleve, Dios mediante, estaremos. Atención, era bueno el ataque, pero no hay caso. Dios mediante, el próximo más programado, transmitiremos el partido de la fecha 6 de la Liga Posadeña entre Atlético Posadas del Decano, que recibe en su estadio al Club Deportivo Jorge Gibson Brown, finalista del torneo provincial, nada más y nada menos que a Jorge Gibson Brown. No sé, ¿usted se prende para esa transmisión, Don Rojas? Esta semana, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo está nuestra agenda. En teoría es martes, 20 horas, cancha del Decano. Sí, podría ser. Me parece que tengo espacio. Muy bien, Rojas, entonces contamos con su comentario para el próximo martes. Conste que esto queda grabado, así que la gente lo escuchó y va a esperarlo el próximo martes, Rojas. Bueno, igual vamos a hacer comentarios nosotros mismos, si usted no llega a poder ir. ¿Tiene algún secretario para enviar o no? No. Trataremos de estar, vamos a ver si podemos estar el martes. Perfecto, muy bien. Sigue atacando Guaraní por la izquierda. Muy buen pase para Galeano. Galeano, papá. Corre, Galeano. ¿Te quedaste? ¿Qué pasó? ¿Cobró offside el juego o qué? ¿Qué pasó que no corrió más? ¿El juez cobró offside? No entiendo. Llegaba, si pegaba un piquecito llegaba. Bueno, se viene River atacando por la izquierda. Díaz mete el pase al medio. Rodríguez la pierde otra vez, pase atrás a Flores. Bueno, sale jugando el equipo de la franja. Van a meter el pelotazo otra vez para Galeano. Galeano la baja muy bien con la pierna derecha. Atención, se perfila para la zurda. Mete el centro atrás. Pasa de largo. Pasó de largo Dávalo para que le arranque la cabeza a Vera. Ataja donde Pablo, no, otra vez Vera. Y la pelota se va por arriba del travesaño, avisó Guaraní. Qué pelota atajó el arquero de Río, pelotazo. Llegó Guaraní, estaba insinuando, principalmente por el lado de Galeano. Se estaba quedando la última línea de River, estaba quedando muy en línea, al límite. Bueno, finalmente entonces llega Guaraní, un pelotazo, un remate que saca el arquero y después en el rebote al tiro de esquina. Centro cerrado, primer palo, despeja. Muy bien, Dark, mete la pelota larga para Rodríguez. Falta desde atrás del jugador de Guaraní, tiro libre para River. Se venía River de contra allí y lo bajaron justo. No le dejaron avanzar a Rodríguez, que acusa un golpe. Se queda tirado en el piso. Butke que baja y le reclama al juez. Dark también que hace lo suyo. Aprovecha para hablar con el DT. Christian Friedrich toma posesión de la pelota para tirar el tiro libre desde el ataque derecho del equipo de River. Se salvó el equipo de River, recién muy buena jugada de Guaraní, la más clara de este primer tiempo. Gran tapada de Pablo Nol, el arquero que reemplaza
al titular William Noll, expulsado en la primera fecha. Se viene Guaraní por la derecha con Agustín Vallejo. Agustín Vallejo que viene con todo. La pierde ahí, viene Báez. Hacia atrás. Nuevamente Báez. Hacia la derecha para Vera. Aquí la pide Romero. La pierden, recupera el lance, el lateral para Guaraní en el ataque por el lado derecho. ¿Cuántos minutos vamos? Van 21 minutos del primer tiempo. Se viene River por la izquierda. Atención que se viene para el ataque. Vamos. Se viene nuevamente River. Ahora Guaraní, pelotazo. Agarrar que no se te mueva el todo. Estamos trabajando aquí. Viene para la derecha. Para Rodríguez. Rodríguez abre para Dar. Dar que va a meter el centro al medio. Morales le pega como viene. Flores la envía al córner. Se salva Guaraní. Buena llegada del equipo visitante. Casi aprieta. Casi en boca. Casi la coloca al palo derecho de Flores. Sigue 0-0 el partido. Sí, sí, una buena llegada para River. Desborda por la derecha Durks y Moraes que la remata con derecha. Parece que se iba, no iba al arco, pero la desvía Flores y finalmente no puede contener, así que bueno, va al tiro de esquina. Tiro libre de esquina, desde el lado izquierdo. Para el ataque de River, Lancel mete el centro al medio, entra Butke, entra Moraes. Falta en ataque, dice el juez. Tiro libre para sacar desde el área para Guaraní, Antonio Franco. Se viene Guaraní, no prospera el ataque. Pablo Noll se queda con la pelota. Bueno, no sé usted qué opina, pero para mí Pablo Noll está a la altura de la circunstancia, ¿eh? Con esa tapada, cómo se para en el arco, cómo marca la defensa. Se viene de vuelta Guaraní por la derecha para Vera. Vera que va a meter el centro, atención, mete el centro. Pablito no la embolsa. Se queda a vivir con el balón. Sigue 0-0 este partido. Friedrich despejando el balón. Se viene Guaraní otra vez. Dávalo. Viene Mauro Gómez. Sale gol. Todo invalidado por offside de Mauro Gómez. Sigue 0-0 el partido. ¿En cuántos minutos, Alan? En los 25 minutos de este primer tiempo. Tenemos 25 minutos de este primer tiempo.
Saque de arco para River. Galeano probaba desde afuera, la pelota se va por línea de fondo. Llamativamente, ya va el tercer error de Friedrich, central, que sabemos su condición. No está teniendo, está acá una buena tarde. Recién perdió salió a cortar, perdió la marca. Y por el lado de los centrales está principalmente llegando, y el sector derecho de Durks está llegando las situaciones para Guaraní. Se están atacando por el lado de Galeano, donde defiende Durks. Y ahora, llamativamente, los centrales de River están bastante descoordinados en la salida a cortarle a los ataques de Guaraní. Sigue 0-0 el partido. ¿Cuántos minutos, Ana? ¿27? 27. 27 minutos del primer tiempo. Vamos a ver si tenemos probabilidades de goles en esta tarde. ¿Usted cree que va a haber goles o va a tener 0-0? Anímese a un pronóstico. No, creo que sí, creo que va a haber goles. Hasta este momento Guaraní está teniendo las mejores situaciones. Y bueno, River tuvo una con una zurda, una derecha de Moraes. Y bueno, ahora se quedó un poco, está más que nada defendiendo, tratando de contener la última línea. Pero bueno, sabemos las condiciones de River, sabemos que en cualquier momento, en cualquier contraataque, te puede llevar peligro al arco propio. Así que bueno, creo que sí, creo que algún gol va a haber. Se viene Guaraní saliendo hacia la derecha para Vallejo Agustín. Ahora intenta salir jugando aquí por este lado. Pelotazo largo para Romero. Romero se mete al área. Centro de zurda. Pasa por arriba. Viene Veras. Vete el centro. Mauro Gómez que no puede. Viene Dávalos. Tampoco puede. Salva River. Bueno, seguimos 0-0 en este partido entre River y Guaraní, Guaraní y River. De vuelta, el sector derecho, la defensa de River, sector izquierdo, ataque, ahí vemos vuelta, ataca, cuando se va a la última línea. Es ese sector complicado para River, está teniendo mucha dificultad en contener Durks, y el volante por derecha, el número 8, que baja, pero le está costando llegar a la marca, le están sobrando el Galeano por este sector. Ahora recién se proyectó el número 3, Romero, ¿sí? Que dando peligro al arco de River. Parece que esa es la zona más conflictiva que está presentando River. Algunos errores de Friedrich y de Mesa en la saga central. Llamativamente, siempre lo vimos bien firme, pero hoy está teniendo, principalmente a la hora de salir a cortar al medio o un poquito más a los volantes Guaraní. Bueno, ahí hay gol de Guaraní. Lo convierte Dávalos, el jugador número 11. ¿A cuántos minutos? A los 29 minutos de este primer tiempo. ¿Cuánto? 29. 29 minutos. Dávalos pone el partido 1-0 para el equipo de Guaraní sobre River. Lo decíamos recién, parecía que podía haber situaciones de gol, y efectivamente Guaraní está insinuando nuevamente por el sector izquierdo, y llega Dávalos con un remate al palo izquierdo de Nol, no pudo contener y gana Guaraní 1-0. Bueno, aquí se viene Moraes. Ataca River ahora por la izquierda. Guaraní está ganando por 1-0.
al equipo de River Plate. Bueno, acá te piden un saludo, Alan. Judith dice que le mande saludo. Bueno, un saludo para Judith de Gerardo. Muy bien, gracias, Alan. Se viene nuevamente Guaraní al ataque por la derecha. Era Mauro Gómez que peleaba allí. Lateral para la franja, es lo que cobra el juez. Guaraní está ganando 1-0, está haciendo lo que tiene que hacer, ganar de local. Y lo está consiguiendo hasta el momento. La verdad que muy a duras penas este triunfo parcial, ¿eh? Yo esperaba mucho más del equipo de la franja. Fíjense, otro centro, casi termina el gol, pero el juez cobra offside. Bueno, le decían que es muy a duras penas el gol, el triunfo por el momento. Yo esperaba mucho más de la franja. Y creo que principalmente, creo que una defensa de River desconocida. Me parece que más por alguna desinteligencia en la última línea, y no tanto por mérito de juego de Guaraní. Guaraní está haciendo lo que tiene que hacer, está planteando su juego, está abriendo la cancha por el sector derecho para el sector izquierdo para Galeano y bueno, o bien para Dávalo por el sector derecho, pero pareciera que hoy más que nada se nota un River que está bastante desarticulado en la defensa, muy seguro, lento, y me parece que, bueno, ahí vemos Lancel recuperar el piso. Moraes va y le pega a Butke como viene. Avisó River. No hay que dormirse, muchachos. River te puede noquear en una contra. Ojo con Glancel, ojo con Moraes, ojo con el 9, ¿cómo era? Butke. Ojo con estos tres, muchachos, no se duerman allí en la siesta. Tremenda siesta, se estaban durmiendo, se durmieron ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué viste? Sí, se durmieron ahí, bueno, apareció Butke, un remate. Esos jugadores que parece que de la nada te sacan una jugada de peligro, una jugada de gol. Ese es Butke, Moraes también, dos buenos delanteros. Pero insisto, bueno, vemos que el trámite de juego pasa por ahí, pasa principalmente por Guaraní recuperando la pelota y desprendiendo a los extremos, atacando por el lado izquierdo de River y generando principalmente las situaciones más importantes de peligro viniendo por ese lado, ¿sí? El sector izquierdo de Guaraní, del lado derecho de River. Se viene por la izquierda la franja con el número 3, con Martín Romero. Romero para Galeano, Galeano que se mete al área, tiro libre, falta, cobra el árbitro, falta en ataque, tiro libre para River, rápidamente lo va a ejecutar Christian Friedrich. Christian Friedrich se adueña de todos los tiros libres que pasan por allá atrás. Pelotazo largo hacia arriba buscando a Butke. Butke le metió un tremendo codazo al defensa de Guaraní, a Romero. Si el árbitro lo ve, para roja directa. Amarilla para Butke. Tarjeta amarilla, la sacó barata Butke, porque metió un codazo, hermano. No sé si llegó a ver usted roja el codazo ese. Sí, no, pero fue a la zona del pecho, debajo del pecho. Un poquito más arriba que lo era roja, pero más que nada fue abajo del pecho. Por eso la amarilla, pero sí, claramente una jugada de amonestación. Sí, una jugada de expulsión. Si el juez no lo vio, el árbitro no lo vio, por eso le sacó la roja. Le metió el codo, al pecho. Está noqueado Romero. Bueno, ya está amonestado Butke. River pierde 1-0. Bueno, podemos algún jugador que haya visto usted que haya sobresalido ahora en estos minutos. No, principalmente creo que Galeano, número 10, generó las situaciones más importantes de peligro por el sector izquierdo de Guaraní.
También bien por el lado de Dávalo. Bueno, Dávalo hizo el gol. Mauro Gómez tuvo algunas situaciones. En la saga central, el número 5 y el número 8 están haciendo un buen partido. El número 7 también. Pero bueno, la última línea, principalmente cuando se adelanta River con Moray, con Bud, que generan situaciones de peligro. Y bueno, eso hace más principalmente la tónica del partido, ¿no? River ahí esperando para contraatacar. La verdad, ahí vemos a Budke y a Moraes tratando de capturar una pelota, presionando arriba. Friedrich despejando, pelotazo largo para todos aquí, para la tribuna. Rápidamente Romero la saca. Galeano que intenta un pasecito de cabeza al medio, la despeja. No llega, la recupera el defensa de River. Muy bien, sale Darks, metiendo el pelotazo. Ahora Adami, la recupera Maidana. Pelotazo al vacío para Nicolás Vallejos. La toca hacia atrás. Flores. Pelotazo hacia la derecha. Se viene Vallejos. Muy buena invitación de Vera. Mete el centro atrás. Dávalo, papá. Le pegó como yo a la tribuna, a la casa de los vecinos. Dávalos, completamente solo Dávalos. Número 10, Galeano. Recién estaba ponderando con mejor de la cancha. Lo estaba ponderando mejor de la cancha y ahora se mandó una que realmente tira para abajo todo mi comentario. Pero igual que Dávalo contra Brun. La verdad, el partido aquí la semana pasada es lo mismo. Corrijo mi error, no era Dávalos, era Galeano. Le pegó como yo le pegaba antes. Atención. Pelota que despeja completamente sola. Lástima porque era una gran oportunidad que la podía haber aprovechado, ponerse 2-0, irse al descanso con 2 goles de ventaja. Era algo bueno porque River, como te decía, es un equipo durísimo. El desgaste físico que va a tener Guaraní hoy va a ser bastante importante de cara a lo que sigue, porque no te perdona una el equipo de River. Atención, señor Moraes. Mano ahí, hubo falta de Báez, metió la manito, el codito a Moraes, lo tiró, y el árbitro dijo siga, siga. Lancel que pierde por el otro lado con Agustín Vallejos, lateral que gana River Plate, del lado izquierdo, el partido lo sigue ganando 1-0, el equipo local, con ese gol a los 27 minutos. ¿Me recuerda el nombre del jugador que hizo el gol, por favor? Dávalos. ¿Dávalo o Galeano? No, Dávalo. Bueno. Gol de Dávalos. Sí, Dávalo, número 11, ahora sí, lo recuerdo bien. Gracias por su aporte. Aquí tenemos que se viene Galeano. Galeano, buen pase para Dávalo, puede ser el segundo. Pablo no la saca, rebota, golazo. ¡Gol! Golazo de cabeza de Galeano. Tomando el rebote de Pablo Nol. La empalma de cabeza y pone el 2-0 para Guaraní. ¿En cuántos minutos, Ana? En los 40 minutos de este primer tiempo. Minutos de primer tiempo, Guaraní gana 2-0. Golazo. Golazo de cabeza. Nuevamente Dávalos, el goleador de la tarde. Y se veía que podía llegar a esa forma. Una última línea adelantada. Error de vuelta de Dud que quiere despejar, le deja servido a Dávalos. Bueno, el error básicamente estábamos notando en todo el partido, la última línea de River, de coordinación,
marcando muy en línea la última línea defensiva. Ahí vamos de vuelta. Galeano mete el pase al vacío para Báez. Pablo no se queda con el balón. Siga Rojas. No, bueno, básicamente eso. Se veía venir por ese sector la jugada de riesgo para Guaraní. Busca que corta mal, que queda corto. La recupera Dávalos y finalmente con buen pase a Denol la logra despejar por el rebote. Entra Galeano y marca de cabeza. Muy bien, puede seguir aportando algo más, don Rojas. No, bueno, la verdad que un equipo desconocido este River, principalmente en la saga defensiva, realmente desconocido, descoordinado, veníamos marcando eso, el sector de Butke y del número 8, cuando baja a defender no coordina la última línea para poder salir a hacer la línea del offside. En una de las jugadas anteriores quedó enganchado el número 8. Se nota realmente un equipo en términos defensivos bastante desconocido, descoordinado. No era River que conocemos, de ese equipo difícil. La verdad que bueno, es llamativo. Tiro libre esquina por el lado derecho para Guaraní. Mete el centro, entra Vallejo para cabecear. La despejan allí en el área. Rápidamente completa el despeje. El jugador número 8, Rodríguez de River, la despeja al lateral. Lo mejor que le puede pasar a River en este momento es que termine ya este primer tiempo. Reacomodarse en la cancha, tratar de meter algunos cambios, buscar generación de juego para poder así intentar descontar y por qué no empatar el partido. Le veo difícil para River, pero no imposible, esto es fútbol. Quedan 45 minutos y según como decía el maestro Carlos Salvador Vilardo, un 2-0 a favor es un resultado mentiroso, terminando el primer tiempo, incluso hasta decían que era el peor de los resultados, irte ganando por 2 goles. Se viene por el lado izquierdo River, con el 11 Trinidad, mete para Moray, atención que Moray es bueno, Moray se engancha, se mete al área, aguanta, gana el córner, córner para River. No, saque de arco. ¿Qué pasó con el córner? ¿Qué pasó? ¿Era offside? No, saque de arco. ¿Pero por qué si rebotó en el jugador de Guaraní? Bueno, tenemos acá arbitraje, hermano. En un codazo a la cara le metes una amarilla. Después, un córner que lo vio todo el estadio, cobran saque de arco. Pelotazo, despejando Romero. Rápidamente Romero, otra vez a la tribuna. Y bueno, Guaraní está haciendo su negocio, está ganando 2-0. Tiene que aguantar, ¿para qué hacer tanto esfuerzo? Aguantar el resultado. Los primeros partidos son partidos chivos, hay que ganarlo, hay que pasar como sea. Y después nos mata, vemos qué hacemos. Vemos quién te toca, etcétera. Freddy lo aprieta a Dávalos que la recupera muy bien. Báez que toca para Galeano, no offside de Galeano. Y bueno, ya estamos terminando prácticamente el primer tiempo. Saludamos a todos los seguidores del canal, suscriptores, suscríbanse que es gratis, denle me gusta, no cuesta nada, compartan el video que nos ayudan un montón así a nosotros a seguir creciendo en nuestro canal de futboleros. Yo quisiera saber cuánto offside le cobraron a Guaraní. Ahí vamos, va de vuelta. Atención que se mete Báez. No, Báez, flojito Báez ahí, La gana muy bien. Lancel con Díaz con Darks. Otra vez Díaz que toca hacia el medio. Sale jugando River con Trinidad. Trinidad para Lancel. La pierde Lancel. Atención, Galeano. Galeano que se viene. Galeano que se mete con todo. Le va a pegar. Atención. Pase para Mauro Gómez a colocar golazo. ¡Gol! ¡Gol!
Mauro, el goleador de Guaraní, Gómez, a colocar cara interna, botín derecho al palo, nada que hacer. No, el Guaraní golea, ahora sí 3-0 en esta tarde 2 de noviembre, Día de los Santos. Guaraní 3, River 0. Y película repetida, seamos básicamente por el mismo sector de vuelta, sale Frieri a querer cortar, no logra hacerlo, y finalmente queda desarticulado la defensa. No lo decía recién, ¿cuántos hay de la con Guaraní? Es impresionante principalmente el sistema de juego, la última línea, jugar adelantado al offside, y así también te queda enganchado, y eso le pasó en el segundo gol. Mauro Gómez, otro centro, atención que Guaraní está para darle el golpe de knockout a River. Lo veo muy cansado a Cristian Friedrich, prácticamente está caminando la cancha. Bueno, en este momento sí lo noto cansado el equipo de River, los jugadores. El árbitro dice el primer tiempo. Guaraní gana cómodamente por 3-0. Y Guaraní se va con 3 goles de diferencia. Nosotros también te dejamos con imágenes del estadio. Dejamos un ratito en mudo los micrófonos. Quédate, no te vayas, que ya continuamos después con el segundo tiempo.
Tenemos un cambio en el equipo de River. Se va Moraes. Entró con la 15 Vicentini. Vicentini en lugar de Moraes. Mientras tanto, intenta seguir defendiendo como puede el equipo de River. Aún así está conservando la diferencia de 3. No llega con mucho peligro, pero Guaraní tampoco, es como que bajó un poco la intensidad. Sale Guaraní jugando. Se viene Guaraní al ataque. Tenemos información aquí de Facundo Benítez. Nos informa que Luz y Fuerza le está ganando a La Picada en Puerto Iguazú. Partido correspondiente a la segunda de la zona 7 de la región Litoral Norte. Torneo Regional Federal Amateur. 2-1 gana Luz y Fuerza. Muchísimas gracias, Facundo, por la información. Compartimos aquí con ustedes en Futboleros. Sigue ganando Guaraní. ¿Cuántos minutos tenemos, Alan? Van 59 minutos de este segundo tiempo. 59. 59 minutos, casi sería 15 minutos entonces el segundo tiempo. Se viene Guaraní con Galeano. Gana un córner Galeano. Córner para Guaraní. ¿Quién va a patear? Viene a patear. Páez va a patear el tiro libre de esquina por el lado derecho para el equipo de Guaraní. Atención, si la saben hacer, puede venir el cuarto aquí. Páez mete el centro. Entran a cabecear, la despejan, le agarra de volea la pelota, le queda media chilena de golazo. No, no hay gol. El árbitro está cobrando algo acá, no hay gol, ¿o sí? ¿Es gol o no? Gol de Guaraní. ¿Qué pasó? El juez levantó la bandera allí. Gol de Guaraní. Cuarto gol del equipo de la franja. Dávalos de media chilena pone el 4-0 para el equipo local. Lindo gol del jugador de Guaraní, de Dávalos, de media chilena, ante un despeje fallido del número 6 de River. Ahí viene de vuelta Dávalos, Freire al piso.
Bueno, vamos a ver si le inyecta algo de adrenalina al equipo visitante este gol. Y se vienen con todo el ataque, buscando descontar la diferencia, que sería muy importante, una diferencia menor de goles en contra, de cara a lo que sigue, porque aquí hay que ganar partidos, sumar puntos, salir primero, segundo, y sobre todo tener una diferencia mínima de goles. A favor, mejor, pero si lo tenés en contra, que no sea tanto. Lo compensás haciendo goles. Cambio en Guaraní, entra Enzo Calem en reemplazo de Dávalos. De buena actuación Dávalos el día de hoy. Se fue Dávalos entonces y entró Calem. Cambio en Guaraní. Sale Duto hacia atrás para Nicolás Vallejo. Triangulación saliendo allí detrás. Jugando. Butke que la baja. Piden una. Sale jugando el equipo de la franja por el lado izquierdo. La pelota hacia atrás para Flores. Flores que zurdazo abriendo la cancha para Vallejos. Agustín Vallejos que se viene por el medio, mete el pase vacío para la corrida. Calén, atención si la hace, viene el gol. Le erra la patada, palito, le queda Calén, gol, gol. Enzo Calem aprovechó la falla en la salida del arquero Nol y la persiguió y la embocó hacia adentro. Golazo para Guaraní, poner 5-0 sobre el equipo de River Plate. No, 5-1. 5-1 es ahora el resultado. ¿En cuántos minutos? En los 70 minutos de este segundo tiempo. Bueno, tremenda falla la última línea entre el arquero de River, le quedó servido a Calem para poder marcar el quinto gol. Y creo que ya partido absolutamente ya definido. No hay reacción en River a pesar del penal, pero una jugada totalmente aislada. Pero en cuanto al desarrollo del juego en River, totalmente estático, no hay reacción. Bueno, finalmente llega entonces el quinto gol para Guaraní, que prácticamente liquida ya el partido. Partido liquidado ya aquí en Villa Sarita. La verdad que vimos un bastante distinto al que estábamos acostumbrados a ver, un equipo más duro, más aguerrido. El equipo de River hoy distinto a los anteriores. Y bueno, Guaraní lo está sabiendo aprovechar a su favor a esto y está ganando. Se está asegurando los primeros 3 puntos de este torneo. 3 puntos que de local los tenés que ganar. Si querés competir y clasificar, tenés que ganar siempre de local. Se viene Guaraní por la izquierda y pierden allí con el defensa. Al piso con Calem. Empujón contra Calem. Falta a favor de Guaraní. Tiro libre de riesgo sobre la banda izquierda. El ataque de Guaraní. Tarjeta amarilla. Saca al juez para
Mesa, Mario Mesa de River, amonestado. ¿En cuántos minutos, Alan? A los 72 minutos de este segundo tiempo. Bueno, estamos con un poco de tos ahora. Bueno, ¿qué vas? Se viene Guaraní, Antonio Franco por la izquierda. Tiro libre. Gana Guaraní. Contenta ahora. 5-1 su debut como local en este torneo regional federal amateur. Fecha 2, recordamos que la primera fecha perdieron con Brown. Y ahora tiene 3 partidos seguidos local. Lo tiene que aprovechar Guaraní si quiere tener chance de ganar directamente sin depender de otros resultados. Ganate local sí o sí. Y después le quedaría un partido en Cerro Azul. Y luego, por último, en Santa Rita. Ya sería conveniente llegar a la última fecha ya con 10, 11 mínimo para poder obtener así la clasificación. Los partidos locales los tenés que ganar en fase de grupos para asegurar una clasificación. Va a cobrar el tiro libre. Saludamos a Judith Rebeca Bejarano, a Dayana Bejarano, que hoy no está con nosotros, pero está monitoreando desde casa la transmisión. Nos dice que está bien. Bueno, muchísimas gracias, Dayana. Viene el centro. Le va a pegar a Duarte. La despeja John Lennon Darks. Ahora la tiene 4 de Guaraní. Vallejos, Agustín, hacia atrás para Nicolás Vallejo. Vallejo se afianzó de la Liga Posadeña. El número 2 que jugó toda la liga de local. Se viene Flores hacia atrás. Flores hacia la izquierda. Pase al medio para Calem. La recupera River. Mesa la roba rápidamente. Tiro libre para River. Falta contra Darks. Es lo que cobra el juez. Tiro libre para River. ¿Pensás que puede venir algún gol más de River en este partido, Rojas? De River, bueno, puede ser por alguna jugada aislada, como fue el penal, pero si es por la elaboración de juego, parece que se lo ve difícil. Un equipo está muy seguro, muchos problemas defensivos, no tiene creación de juego. Guaraní está corriendo bien a Glancel, a los posibles jugadores a los jugadores que generan principalmente juego en el medio campo de River. Es difícil verlo o por digamos, por volumen de juego de River. Principalmente puede ser una jugada aislada, pero Corría Calem por la izquierda. Choca con Freddy. Se le va la pelota. Saque de arco para el equipo de River. otro cambio en Guaraní, entra el número 18. Luca Velázquez, sale Mauro Gómez, autor de uno de los goles de la goleada de Guaraní entre los francos esta tarde.
Santiago Duarte siempre juega de la misma forma. Es lo que yo quería decir. Es el armador de juego que tiene Guaraní. Nuevamente la tiene Duarte allí. Si bien entró con partido definido, él siempre juega igual. No importa, incluso en partidos decisivos de liga, cuando le tocó jugar, siempre la busca, siempre la pide y genera juego. Usted no lo había visto, pero le pregunto si lo puedo visualizar ahora. Bien. Hacia atrás con Flores. Pelotazo. Agustín Vallejos, ducto. Vallejos que mete larga. Atención para Lucas Velázquez. Lucas Velázquez para Calem. Calem hacia atrás. Para Ducto. Intenta el zurdazo. La pierde, la gana Moraes. Perdón, Vicentini es muy parecido a Moraes de acá. Lo confundí, ¿cierto que Moraes salió? Se enreda Denny Benítez, la pierde allí, la gana muy bien. Díaz que se viene para Butke. Butke, pegale, Butke. Hacia atrás, recuperando, ayudando en la marca. Ducto hacia atrás, muy colaborativo. Juaní, muy buen jugador, el máximo Ducto, la tiene de vuelta. Lucas Velázquez, falta de Vicentini. Le tiró a la rodilla prácticamente, cobra rápido. Guaraní, eso, Calem, offside, dice el juez, se cobra de vuelta. Sigue dominando el juego Guaraní. ¿Cuántos minutos tenemos, Alan? Van 80 minutos de este segundo tiempo. ¿Cuánto? No escuché. 80. 80 minutos, faltan 10, entonces estamos en 35 minutos del segundo tiempo. Gana Guaraní 5-1. Descontó el Rafa Butke para los de Santa Rita de penal. Muy bien pateado el penal. Está jugando solo prácticamente adelante, de medio campo hacia atrás parado, con una línea de 1, 3, de medio 4, defensa y el arquero. Así se está parando River ahora, aguantando, 4 en el fondo, 4 en el medio, 2 arriba. Butke y por ahí una subida de Vicentini, pero Vicentini llevando más de la marca, intenta peinarla. La tiene Flores que saca el zurdazo largo, abriendo la cancha. La peina Calem. Viene Christian Friedrich. Se viene Vallejos hacia atrás para Nicolás Vallejo, para Flores. Sí, la presión de River ya prácticamente se nula, no presiona en el medio. Solamente esperando alguna situación, alguna pelota que puedan aprovechar, algún descuido de Guaraní, como recién cuando quiso salir jugando el número 14, le aprovecharon el error, pero parece que no hay reacción en este equipo de River. Bueno, un desconocido River, como bien lo habían dicho nuestros colegas de FM Estudio 91.9, Manuel Padilla, Pablito Rambo. Desconocido el equipo de River. Por lo general era difícil hacerle 5 goles. Yo no me imaginé que hoy le íbamos a hacer 5 goles al equipo de River. Un equipo aguerrido, duro prácticamente, y no hay tampoco muchas variantes como para decir que cambió todo el equipo. Es más, incluso está Rafa Butke adelante. Bueno, la verdad puede ser procesos también, etapas que viven los equipos, ¿no? Llega un momento como entran en un relajo y se confían y les cuesta, pero totalmente desconocido, apostando a lo que habíamos escuchado alguna vez de los comentaristas que siguen a River. Dígame, relator, una pregunta. Cuando veníamos a la cancha, yo le dije, ¿cómo sale el partido? ¿Usted se pensó que a esta altura estaba ganando Guaraní 5-1? No, para nada. Yo me imaginé un 0-0 muy duro y por ahí con suerte un gol sobre el final del partido con mucho empuje y digamos que aguerrido de parte de Guaraní, que tenía que poner todo para ganar. Sí, como marcaba la historia hasta ahora el enfrentamiento entre estos dos equipos. Por eso realmente es llamativo, nos sorprende a nosotros mismos ver que en el equipo de Santa Rita, realmente desconocido, sin reacción,
físicamente prácticamente entregado. Por eso sigamos, repetimos, realmente nos sorprende. Ahí vemos cómo recupera la pelota sobre Glancel. Bueno, por eso ya claramente es redundante decir lo mismo, están totalmente sin ningún atisbo de reacción en el partido. Bueno, se seca Guaraní, se salva River nuevamente, disparo del número de Galeano. Bueno, el jugador del partido, para usted, Rojitas, para alguna figura que para usted le haya brillado los ojos, así que le haya despertado ese aura, ese flash, que podemos decir que un jugador que hoy brilló en la cancha. ¿Quién? Puede que no haya ninguno, ¿no? Usted me dice lo que piensa. Yo, la verdad que, si es por la actuación pareja de los dos partidos, me gustó mucho el número 4, Vallejo, haciendo considerando el partido anterior, pero hoy creo que, más que nada por los goles, por el segundo gol de Chilena, que fue un lindo gol, creo que sin duda la figura es Dávalos, el número 11 Guaraní, pero después me gustó mucho Vera, bueno, recién Vallejo, como dije, con la número 4, bueno, número 8 también de Guaraní. Pero bueno, creo que sobresalió principalmente Dávalos por los dos goles. El segundo gol principalmente por la calidad, ¿no? El gol de Chilena, que no se ve, no es muy común verlo. Pero el rendimiento general de Guaraní creo que fue bueno, pero destaco a sus jugadores, a Dávalos, a Vallejo y a Vera. Dígame, el mejor de Guaraní y el mejor de River. No, por eso, de Guaraní creo que fue Dávalos, de River es difícil, muy difícil. Por ahí intentó en el medio disputar la pelota ahora al Guaraní, pero perdió y ganó, pero después creo que ninguno. Moraes tuvo ahí un par de situaciones, pero el jugador de River hoy, cuando hacíamos en otros partidos, ponderábamos, ¿no?, la calidad de todos los jugadores, ¿no? Hoy es muy difícil encontrar Félix, conocido, Glancel totalmente absorbido por la marca de Vallejo. Muy poco para destacar de River, pero en esa confusión de lo más parejito. Bueno, yo voy a elegir la figura del encuentro para mí. La figura de Guaraní, a mi entender, fue para mí. A mí me gustó cómo jugó, aparte cómo terminó definiendo, terminó siendo un jugador que también está entre Dávalos y Galeano, ¿no? Porque Galeano también con los arranques y los piques, eligió los dos, dijo, por los goles. El arquero, con Pablo Nol, porque le toca debutar hoy en un partido chivo, un partido jodido. Muy joven el arquero, creo que tiene 16 años y está jugando ya defendiendo estos colores en un torneo regional. La verdad, lo destaco por encima del resto. Y bueno, los demás, figuras como Dar, Gansel y Friedrich son indiscutibles, solamente que lo noté un poco cansado a Cristian en comparación con lo que suele rendir él como jugador. Fíjense, Nol, nuevamente, le repito, según los datos que tengo, tiene 16 años y está debutando en un torneo regional. Claro, el tema es que si cuando tu equipo no te respalda, y es difícil, por más buen arquero, es muy difícil que pueda salvar todo el arquero, ¿no? Un equipo cuando no... Ahí vemos nuevamente gol. Gol de Guaraní. Justamente estábamos hablando de Pablo, parece que lo quemé, pero no tiene ninguna responsabilidad el arquero. Gol de Guaraní, este jugador que recientemente ingresado, justamente es Santiago Duarte. Gol de Guaraní, 6-1. Y falló, parece, el pronóstico de Alan, que decía que 6-1. ¿Cuántos minutos van, Alan? 30, ¿Cuánto marca el cronómetro del partido? 88. ¿Cuánto? 88. 88. 88 minutos, faltan 2 para el final. Gana Guaraní 6-1. La verdad, fue importante para la franja. Tampoco hay que dormirse.
a no pensar que este es un equipazo, ¿no es cierto? Y como decíamos, tomarlo con calma. Atención que se viene al centro, golazo otra vez. ¡Gol! ¡Gol de Guaraní! ¿Quién hizo el gol? Si podés ver, Rojas, si me decís, porque desde acá no puedo ver bien el número. El autor del gol de Guaraní, empalmando el centro que venía por izquierda. Partido 7-1. Sí, corrió todo el lateral para llegar acompañando a Duarte. Finalmente consigue el solito entrar y así marcar el séptimo gol para Guaraní. Bueno, 7-1. Atención, vuelven a fallar. Calenda recuperó rápidamente. Se viene Guaraní, la pelota cruza todo el área. Centro, no pasa nada. Despeja, sale jugando River. Intentando salir de la sede de Guaraní. Y el árbitro dice que aquí ha terminado este partido. Guaraní ganó por 7-1. Feroz goleada del equipo de la Franja sobre un desconocido River Plate. La verdad, 7-1 a los hinchas Guaraní. Tranquilidad nomás, muchachos. 7-1 resultado para tenerlo, para disfrutarlo, para ponerse contento, pero para no confiarse, porque también los próximos partidos van a ser muy duros y hay que ganar. De local hay que ganar. Sí, claramente, no es tampoco para envalentonarse con resultados que a las claras el resultado está puesto principalmente por ahí por los errores defensivos de River y algunas virtudes de Guaraní, pero claramente no vemos una superioridad táctica de Guaraní en el campo de juego, sino más que nada aprovechó situaciones, muchas de las cuales fueron errores en la última línea del equipo de River. Por eso, tranquilidad para esta etapa. Se ganó bien, pero bueno, creo que hay que seguir mejorando muchas cosas y tiene que seguir encontrando el volumen de juego que aún creo que le falta a Guaraní. Por eso, con este resultado difícil análisis, pero es auspicioso, se ganó bien. Así que bueno, veremos cómo se prepara para el próximo partido de local y River cómo se recupera de esta derrota. Sabemos la potencialidad del equipo que tiene y la calidad de los jugadores, pero evidentemente el momento no es bueno, se nota un equipo con muchos problemas, así que veremos cómo el técnico pone más. Bueno, de nuestra parte nos despedimos. Será hasta el próximo martes, Dios mediante. Muy bien, tuvimos un problemita con el sonido, así que desde acá nos despedimos. Nuestra transmisión termina aquí. Desde el estadio de Guaraní será hasta el próximo martes, Dios mediante, con el partido por la Liga Posadeña, fecha 6, entre Atlético Posadas y Brown. Algún saludito en especial. Yo desde mi parte me despido. Gracias a todos por estar allí presentes. Nos vemos, Dios mediante, el próximo martes. Alan, saludo para la gente. Saludos a todo el público de Futbolero y chao a todo el público. Muchísimas gracias, Rojas. Saludos a la gente. Saludos a todos los oyentes de la cancha de Atlético. Muchísimas gracias. Nos vemos, amantes. Domingo nos vemos. Chau.